Que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Prestemos atención. Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Caiga la pena debajo. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir: soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Crece la voz del mundo entero, del mundo. 12 y 7 minutos del mediodía. Aquí continuamos en el magazine Cerca de ti, en Radio Buñol, la 107.9, con la sección de los jueves a vista del 15M, con nuestro compañero Cristóbal Aro. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ahora acabo de ver la luz encendida, hasta ahora estaba apagado. Ya estamos. Bueno, buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por vuestra escucha y, por supuesto, un saludo muy especial a la Resistencia, ¿no? Como dicen en la película esta famosa, si estás escuchando esto todavía, a pesar de los pesares, sigue siendo la Resistencia. Fíjate, enhorabuena. Justamente la echaron ayer. ¿Perdona? Justamente hicieron ayer esa película, ¿Sí? Terminator Salvation. Sí, señor, exactamente. En la FDF, y yo la vi. La repiten en varias películas el tema ese de si estás escuchando esto, eres la Resistencia, ¿no? Sí, yo la relaciono más con Terminator. Que Terminator, es la película Terminator, correcto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un saludo especialísimo a la Resistencia. Y, por supuesto, pues vamos a empezar el programa retomando la forma que tenía antes de la cuarentena, antes del confinamiento. Y ya sabéis que el programa lo partíamos en dos pedazos. Siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Al respecto sobre este programa, ¿no? Lo que pretendemos es hablar de cosas que nosotros creemos que es las cosas importantes de las que hay que hablar, ¿no? Pues estar hablando de, yo qué sé, de banderitas de colores, pues como que no es muy importante, ¿no? Para algunos es fundamental, pero para nosotros no tiene la más mínima importancia, ¿no? Preferimos hablar de cosas que nos afectan a los dos ejes fundamentales, ¿no? El planeta, el lugar en el que estamos viviendo, y los seres humanos, que somos los que compartimos espacio junto con el resto de seres vivos y del resto de la vida en este planeta, ¿no? Esos son los dos temas fundamentales que nosotros tratamos y procuramos hablar de ellos, porque el resto debería de tenernos sin cuidado, ¿no? Lo demás consideramos, el resto, por lo menos una gran mayoría de temas, se utilizan por parte de algunos y de algunas para ocultar precisamente poder hablar de las cosas que estamos haciendo mal con respecto a la madre tierra y a los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a recuperar ese formato, vamos a seguir hablando de cosas importantes y vamos a empezar a hablar de la madre tierra y luego hablaremos de los animalitos humanos. Con respecto a lo de llamarle madre tierra, ya lo sabéis, lo utilizo también con toda la intención del mundo para que nos demos cuenta de que dependemos todos los seres vivos de este planeta en el que estamos viviendo, ¿no? Es una cosa tan elemental como eso, el decir que deberíamos de cuidar las condiciones que nos permiten seguir vivos aquí, ¿no? Pero parece ser que el capitalismo no lo tiene claro. Primero prefiere ganar dinero y después, si para conseguir dinero tiene que destruir el medio ambiente, pues lo destruye. Si para conseguir dinero tiene que explotar o matar a seres humanos, pues también lo hace, ¿no? Parece que sea muy drástico hablando de esta manera, pero la realidad es que las noticias nos dicen que realmente estamos haciendo lo que os estoy diciendo, ¿no? Y como hemos estado tres meses prácticamente hablando de un solo tema en exclusiva, la epidemia que nos está afectando a los seres humanos, somos egoístas hasta en eso, ¿no? Lógicamente debemos de ser egoístas, nos va la vida en ello, tenemos que ser muy cuidadosos con la epidemia y tenemos que enterarnos de todo lo que nos afecta en este episodio para poner los remedios, está clarísimo, ¿no? Pero el resto de la vida sigue, ¿no? Y la epidemia nos ha enseñado una de las cosas a la fuerza, ¿no? Que la vida en este planeta también depende y en una gran parte de los pequeños seres vivos, los virus, los microorganismos, las bacterias. O sea, es curioso hasta qué punto esta epidemia nos ha demostrado que
un pequeño bichito, como decían algunos de las derechas, puede acabar con la vida humana en el planeta. Qué cosas, ¿eh? Nos ha puesto en nuestro lugar de una manera con un buen bofetón. Bueno, pues decía que aprovechando la epidemia, pues ha dejado de hablar de todo lo demás, ¿no? Todo lo que ha seguido ocurriendo, porque lamentablemente muchísimas de las cosas malas que el capitalismo estaba haciendo con el planeta Tierra y con los seres humanos se ha seguido haciendo durante la epidemia, ¿no? Y la verdad es que durante semanas y casi meses, casi no se hablaba de otra cosa más que de la epidemia y de las medidas que se estaban tomando, ¿no? Pero ha ido ocurriendo cosas, ¿no? Y ya, a medida que se va levantando el confinamiento, que las medidas van haciéndose menos severas, pues lógicamente también los periodistas están recurriendo ya a otro tipo de informaciones, ¿no? Y entonces a lo largo de este mes de junio sí que han ido apareciendo noticias sobre la madre Tierra, sobre el planeta Tierra y lo que estamos haciendo los seres humanos contra este planeta, ¿no? Por ejemplo, ahora ya podemos hablar de noticias de los diferentes medios que afectan al medio ambiente, ¿no? Y vamos a descubrir hasta qué punto no vamos a tomar medidas que deberíamos estar tomando hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día 4 en el diario El Salto nos cuentan que el Banco Central Europeo inyecta 7.600 millones de euros en ayudas a empresas de combustibles fósiles durante la epidemia. Fijaros qué curioso, ¿no? Antes de la epidemia, nosotros aquí denunciábamos el hecho de que el capitalismo estaba esquilmando los recursos, estaba apropiándose de los recursos de este planeta para hacerse rico lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta para nada que los recursos pues acaban, todos. Aquí no es infinito prácticamente nada. Y comentábamos que para evitar la catástrofe climática que estamos creando, pues según todos los informes de todos los especialistas y de todos los organismos mundiales, pues para evitar un calentamiento que iba a poner en dificultades la vida en el planeta, también la vida de los seres humanos, pues había que acabar con el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Y fíjate cómo, aprovechando la epidemia, el Banco Central Europeo pues sigue protegiendo a las industrias que siguen provocando el calentamiento global. Deberíamos de haber aprendido ya a lo largo de un montón de años que si no detenemos la quema de combustibles fósiles, pues estamos jugándonos la vida en el futuro, ¿no? En un futuro además demasiado próximo, ¿no? Bueno, pues como si no pasara nada, el Banco Central Europeo sigue protegiendo con 7.600 millones de euros a empresas que trafican, que siguen comerciando con los combustibles fósiles. Bueno, otra cosa. El día 8 le hacen una entrevista a una de las científicas y nos cuentan, esta mujer, esta investigadora, no tengo aquí el nombre ni el periódico, pero nos dijo ese día, el día 8, el calentamiento global será mucho más difícil de parar que el coronavirus. Por supuestísimo que va a ser muchísimo más difícil de parar. Estamos haciendo mucho y no estamos haciendo todo lo que deberíamos para controlar la epidemia y para poder conseguir vacunas y todos los mecanismos que necesitamos para sobrevivir a la epidemia, pero estamos haciendo un montón de cosas. De hecho, imaginaros, llevamos 3 meses en confinamiento, ¿no? Y detener el virus es infinitamente más fácil que detener el calentamiento global. Es decir, que las medidas que tendríamos que estar tomando a nivel mundial para evitar el calentamiento tendrían que ser todavía más salvajes de las que hemos tomado para frenar la epidemia. O sea que imaginaros la barbaridad. Así que esta científica tiene toda la razón. El calentamiento global será muchísimo más difícil de parar que la epidemia del virus. Más cosas. Así como el que no quiere la cosa, el 9 de junio, en el diario El Salto también, los titulares de una noticia dicen lo siguiente. El mes de mayo, este pasado,
ha sido el más cálido desde que hay registros. Otra vez la misma cantinela. Llevamos un montón de meses que cada mes es el más cálido de la historia. El mes de mayo ha sido el más cálido desde que hay registros. El mes de abril ha sido el más cálido desde que hay registros. El mes de marzo ha sido el más cálido. El mes de febrero ha sido el más cálido. El mes de enero ha sido el más cálido. Si el año que viene, el mes de mayo, va a ser más cálido que este pasado mayo, que ya ha sido el más cálido de la historia, imaginaros hacia dónde nos dirigimos. Pero estamos muy ocupados con la epidemia del virus. Y no nos damos cuenta que si seguimos haciendo un mes más cálido que el otro de toda la historia, va a llegar un momento que no vamos a poder seguir viviendo con esa temperatura, ¿no? Pero no acaba aquí la cosa. Vamos al día 11 de mayo, 11 de junio. Y nos cuentan lo siguiente, atentos. Brasil deforestó 10.000 kilómetros cuadrados en el año 2019. Esto aparece en el diario digital Caos en la Red. El día 11 de junio. Bien, esto es una cifra vieja, porque resulta que está hablando del año pasado. Porque si miramos las historias de lo que está ocurriendo en Brasil con la epidemia y lo que está ocurriendo en Brasil con el fascista de Bolsonaro dirigiendo el gobierno de ese país y permitiendo que los empresarios madereros hagan lo que quieran con la selva amazónica, nos enteramos de que durante la epidemia se está deforestando el Amazonas a la mayor velocidad de toda la historia, aprovechando la epidemia y aprovechando los permisos de gobernantes elegidos por el pueblo como Bolsonaro. Esta noticia parece como que no tenga mayor importancia, ¿no? Pero si en un año deforestan 10.000 kilómetros cuadrados de selva, no creo que la selva amazónica resista muchos años siendo selva amazónica. Como veis, la selva también está limitada, es decir, también se acaba. Más cosas. El día 11 de junio, en el Diario Público, le hacen una entrevista a Jesús Calleja. Me imagino que las que me estáis escuchando y los que me estáis escuchando lo conoceréis más que yo no veo la televisión. Pero Jesús Calleja, en una entrevista que le hacen en este periódico, dice lo siguiente. Jesús Calleja no se puede decir que sea un radical medioambiental, un ecologista de estos radicales peligrosísimos según la derecha española y la derecha de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues Jesús Calleja dice lo siguiente. Cuando el cambio climático nos dé un susto de verdad, para eso no habrá vacunas y el colapso será total. Fíjate, un personaje que vive de la opinión pública, de los programas de televisión y que en definitiva pues podría estar calladito como hacen otros muchos famosetes y famosetas para que le siguieran contratando, ¿no? Pero sin embargo este personaje, que me cae simpático, lo dice claramente, ¿no? Cuando nos dé un susto el cambio climático no va a haber vacunas y nos estamos buscando el susto y la muerte, como diría el chiste, ¿no? Bueno, nos vamos al mismo día 11 y nos cuentan en el Diario Salto lo siguiente, y esto ya es otra prueba más de hasta qué punto no hemos aprendido nada con la epidemia. Y mira que nos está enseñando cosas a base de fuerza, a base de golpes, a base de palizas, ¿no? Vamos a seguir hablando de lo que nos enseña la epidemia y lo que no hemos aprendido. No habrá más remedio que seguir hablando. Nos cuentan aquí la excusa perfecta para arrasar el litoral andaluz. Luego hablaremos del litoral valenciano. Resulta que el gobierno de derechas de la comunidad andaluza está aprovechando la epidemia para, con la excusa de relanzar la economía, hay que salvar la economía, lo del planeta no les parece importar mucho, a las derechas y a muchas izquierdas y a muchos empresarios y tertulianos y periodistas y de todo.
No parece que les interese en las personas, solamente la economía. Bueno, pues con la excusa de salvar la economía en Andalucía, se van a eliminar las trabas para constructores, empresarios y varios. Es decir, que para poder, con la excusa de salvar la economía, se va a enladrillar hasta la misma orilla del mar, lo que haga falta. Pero ocurre sorprendentemente, que ingenuo. Aquí en la Comunidad Valenciana también, ¿eh? Resulta que ayer me mandan al teléfono uno de los grupos en los que estoy metido, o me han metido, una información por el que la Generalitat Valenciana va a destinar, creo que 1 millón de euros a Traxa, la empresa autonómica, para que se haga cargo de, atentos, eliminar trabas para los problemas de construcción de las urbanizaciones. Agárrate, que viene curva. Como si no hubiéramos aprendido varias cosas con el cambio climático. Que lo de construir en la orilla del mar va a ser muy peligroso con el cambio climático. Porque probablemente, iba a decir que tontería, con toda seguridad el nivel del mar va a subir bastantes metros y todas las construcciones de la costa habrá que tirarlas hacia atrás para poder seguir viviendo a la orilla del mar. Pero en fin, la excusa de salvar la economía les va a venir de categoría a las derechas y a los que se dicen de izquierda pero que no lo son, para seguir apuntalando el ladrillo sin haber aprendido que lo de vivir de los ladrillos pues como que no debería de ser un sistema de vida de ningún país. Bueno, y luego ya terminamos con el Diario El Salto también. Mira, continuamos con el Diario El Salto. Y nos cuenta el día de junio que si y vamos a continuar, por supuesto. Si continuamos como estamos continuando, y además de momento parece ser que nadie se preocupa de poner un sistema alternativo, con todos los miles de millones de plásticos, mascarillas, guantes, batas sanitarias, gorros, calzado, protección, desinfectantes, gel, ¿cómo se llama? Hidroalcohólicos, lo tengo aquí delante. Botellas y botellas y botellas de plástico a miles y a miles de millones. Estamos agravando todavía más el problema de las basuras. Si fuéramos un poco listos como raza humana, deberíamos de ir a toda prisa investigando nuevos sistemas que no fueran tan contaminantes para el medio ambiente. Porque aparte de morir por aumento de temperaturas, vamos a morir inundados de basura y plástico. Y ya para terminar los poquitos mensajes que han sido publicados en los periódicos aquí en este país y en el resto del planeta, el día 10 de junio en el Diario El Salto nos cuentan: vamos de nuevos máximos. Nuevo máximo histórico de CO2 en la atmósfera. Se produce el aumento de CO2 por el consumo y la quema de combustibles fósiles en el transporte, en la producción, en los viajes marítimos, en el transporte aéreo y en la producción de todo tipo de productos que compramos en las diferentes fábricas. Seguimos, a pesar de lo que nos están diciendo desde hace 45 años, emitiendo a la atmósfera, quemando combustibles fósiles, sabiendo que nos dirigimos hacia un aumento de las temperaturas que no va a permitir la vida en el planeta. Tenemos un problema gordísimo con la epidemia. Estamos haciendo barbaridades obligatoriamente 3 meses en nuestras casas y no podemos ni siquiera abrazar a la gente que queremos porque estamos poniendo una solución dramática a una epidemia dramática, pero eso no es nada en comparación con lo que deberíamos de estar haciendo desde hace muchísimos años para evitar el cambio climático que estamos provocando con la quema de combustibles fósiles hacia la atmósfera. Bueno, como veis, el tema de la madre tierra, seguimos sin haber aprendido nada, seguimos mirando para otro lado como si no pasara nada y seguimos yéndonos al centro comercial el fin de semana porque hay que comprar lo que no nos hace falta. Bueno, vamos ahora a hablar de animalitos humanos. Nosotros, los seres humanos.
Y mira, volvemos a hablar del tema de lo que nos enseña la epidemia esta, lo que nos obliga a aprender y que no queremos aprender. Ahora todo el mundo queremos, yo también, por supuesto. A mí me encanta abrazar a la gente que quiero, salir con los amigos, conversar, tocarnos, reírnos, juntarnos, irnos a un bar, a un restaurante, celebrar una fiesta. Todos queremos lo mismo, ¿no? Queremos tener libertad de transporte, comunicarnos, irnos, ir y venir. Nos parece perfecto. Es lo lógico, es ser humanos, ¿no? La solidaridad, el trabajar juntos, el permanecer unidos, ¿no? Y queremos volver a la normalidad. Pero, visto lo visto, yo voy a aplicar una nueva manera de llamar a eso. Fijaros hasta qué punto lo que estamos haciendo no es volver a la normalidad. Como alguien decía, el problema no es volver a la normalidad. El problema es que la normalidad es una locura. Así que yo, con vuestro permiso, me voy a tomar una libertad. Y lo que pretendemos la gran mayoría, si nos damos cuenta, es volver a la subnormalidad. Vamos a verlo. Tenemos por aquí una carta que escriben unas personas a un periódico. Y casualmente me he encontrado dos cartas que me llaman mucho la atención, porque de alguna manera nos reflejan aquello que no queremos ver la gran mayoría, ¿no? O aquello que no quieren ver la gran mayoría. Yo me esfuerzo en intentar ver todo lo que tengo delante, ¿no? Me esfuerzo. No digo que acierte o que esté siempre en lo cierto, nunca, ¿eh? Pero por lo menos me esfuerzo y procuro ser crítico y averiguar las cosas y preguntarme el por qué, cómo, cuándo, quién, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues seguimos sin aprender. Hay un montón de referencias de cosas que están ocurriendo, que nos estamos encontrando, porque por lo visto no queremos aprender a descubrir lo que no debería ser normal. Y tengo aquí un montón de cosas, pero vamos a ir comentándolas una detrás de otra, ¿no? El teletrabajo. Claro, la epidemia nos ha enseñado que si queremos seguir vivos, no tenemos que contagiarnos. Si no queremos contagiarnos, no podemos amontonarnos a miles en los puestos de trabajo unos junto a otros para poder producir para otros, porque nos podemos contagiar. Hace un momentín, antes de venir para acá, justo unos minutos antes, estaba leyendo un reportaje de un periodista italiano en Lombardía, hablando de que aquello era en uno de los pueblos, en una de las ciudades de allí de Lombardía, en Italia. Y estaban comentando que en esa zona, una zona industrial, se había producido la mayor concentración de contagiados del mundo. Y resulta que se extrañaban los alcaldes de aquellas poblaciones de que el gobierno italiano no ordenara el cierre de los pueblos, de los colegios, de las escuelas, de los centros públicos, de las fábricas. Y resulta que era porque los dueños de las multinacionales que estaban allí ubicados en esos polígonos industriales estaban presionando al gobierno porque no podían parar. ¿Cómo iban a parar las fábricas? ¿Cómo iban a dejar de ganar cientos de miles de euros si paraban las fábricas? No, eso no se podía consentir, tenían que continuar trabajando, ¿no? Y comenta la imagen del reportaje, es una imagen que no aparece, yo no he visto por ahí en ninguna parte, yo supongo que la habré visto, no, qué ingenuo. Iba a decir, alguno de vosotros o vosotras la habrá visto en algún telediario, pero me temo que no. La imagen del reportaje de la Lombardía italiana era una imagen de una caravana de vehículos militares, de camiones militares. Si alguno o alguna ha visto este reportaje, esta imagen o este vídeo, me llamáis y me lo decís, porque entonces me retractaré de lo que he dicho. Yo creo que no lo habrá visto nadie. Bueno, pues la imagen de este reportaje, de este periódico,
Es una imagen, una caravana de vehículos del ejército, camiones, y el titular, el pie de la foto es impresionante. Nos cuentan una caravana de 67 camiones saliendo de noche de la ciudad, transportando cadáveres de muertos por el coronavirus, porque el cementerio estaba lleno, el tanatorio estaba lleno, los tanatorios improvisados estaban llenos y los crematorios estaban funcionando 24 horas al día y no daban abasto. Os voy a dar tiempo para que penséis la barbaridad que estamos hablando. Un grupo de empresarios de un polígono industrial en una zona industrial en la Lombardía italiana estaban impidiendo que el gobierno italiano cerrara las fábricas, las escuelas, los talleres, los negocios, porque había que continuar produciendo. Y lo que se consiguió fue que se contagiaran más que en ningún lugar del mundo y consiguieron que tuvieran que transportar 67 camiones del ejército los cadáveres de los que ya no cabían en esa ciudad italiana. Como veis, no aprendemos. Pero vamos a seguir sin aprender, porque ahora estamos descubriendo que, como nos tenemos que confinar en nuestras casas, a pesar de los empresarios y de algunos políticos que dicen que hay que volver al trabajo ya, porque si no se hunde la economía, pues entonces muchos están teletrabajando. Y el capitalismo resulta que aprovecha cualquier hueco para seguir exprimiendo. Ahora ha descubierto que con el teletrabajo lo de conseguir exprimir más a los trabajadores es todavía mejor. Y ahora resulta que los que teletrabajan descubren que en cualquier momento del día o de la noche les pueden llegar encargos, correos, trabajos, conferencias, videoconferencias, llamadas, y da igual que estén durmiendo, atendiendo, en el baño o cuidando de los hijos. La llamadita y el sonido de la cámara del ordenador les demuestra que están teletrabajando 24 horas al día. Y nos cuentan una cosa muy curiosa. Los más afectados por el teletrabajo en España es el personal docente. Y esto no hace falta que me lo cuenten. Tenemos todos hijos, hijas estudiando. Y sabemos lo duro que es tener que estar ayudándoles en sus trabajos y en sus tareas. Pero cuando me veo a mis hijas haciendo videoconferencias un sábado y escuchando del profesor o la profesora que, como tiene 20 y tantos alumnos y tiene que examinarlos uno independientemente del otro, tiene todo el día hasta las 9 de la noche que estar atendiendo exámenes de sus alumnos, te das cuenta hasta qué punto el sistema capitalista está utilizando cualquier sistema para seguir explotando todavía más a los trabajadores. Cosas que no hemos aprendido, a pesar de que nos están pegando bastantes... Iba a decir hostias, perdonad, esta epidemia para enseñarnos, para que aprendamos a golpes, ¿no? Más cosas que no hemos aprendido, ¿no? Lo de matar ancianos con normativas de las comunidades, ¿no? Ahí en Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid mandó a todas las residencias de ancianos una normativa diciendo que si algún enfermito, algún anciano estaba enfermo, sospechoso, pues que no lo mandaran a los hospitales, que como habían recortado y privatizado hospitales y habían recortado las plazas sanitarias y los médicos y tal, pues que estaban colapsados por los enfermos y que no mandaran a los ancianos al hospital. En resumidas cuentas, estaba diciéndoles que los dejaran morir solos,
como si fueran perros en las residencias, porque los recortes habían colapsado la sanidad pública en la comunidad, en algunas comunidades, entre ellas la de Madrid. Bueno, los políticos que tenemos de derechas parece que están muy preocupados con la manifestación feminista del 8 de mayo, y todos los periódicos y periodistas y tertulianos y las televisiones y la radio están muy ocupados con la manifestación feminista del 8 de mayo, pero parece que no se preocupan de que algunas comunidades estaban matando como perros a los ancianos en sus casas, en sus residencias. Bueno, otra cosa que no hemos aprendido. Estos días, ayer o anteayer, el Tribunal Supremo, que seguramente después de tantos meses confinado tendrá muchísimos temas pendientes que atender, muchos juicios. Bueno, pues una de las primeras medidas que tomó fue confirmar la sentencia de 9 meses al rapero por haber dicho que los Borbones eran unos ladrones. 9 meses de cárcel. Y también otro tribunal, aquí en la Comunidad Valenciana, también me imagino que muy ocupado con muchísimos múltiples asuntos que dilucidar, ante una denuncia de Vox que decía en uno de los tweets que ponía, un tuit como el que ponía Pablo Hasél, cantante rapero. Bueno, pues Vox ponía en otro tuit que 5 magrebíes habían asaltado y habían violado a una menor aquí en España, y que como consecuencia de esto podíamos todos ver que los extranjeros son los violadores y que como consecuencia solamente venían aquí a robarnos las ayudas. Era mentira todo. Es mentira que eran 5 magrebíes, era mentira que los magrebíes vengan aquí a buscar las ayudas. Era todo mentira, pero estaban incitándonos al odio, entre ellos aquí a muchos de Buñol, y denunciaron este tuit ante el tribunal aquí en Valencia. Y aquí el Tribunal Valenciano, que me imagino que estará hasta las orejas de causas pendientes por culpa de la cuarentena y del confinamiento, pues este tribunal de aquí de la Comunidad Valenciana ha dicho que eso se llama libertad de expresión. El Tribunal Supremo dice que Pablo Hasél tiene 9 meses de condena por hacer un tuit, y los de aquí de la Comunidad Valenciana dicen que los de Vox por hacer un tuit tienen libertad de expresión. Como veis, no hemos aprendido nada en la Administración de Justicia para saber que hay algunas cosas que es ideología, no legislación. Bueno, también nos cuentan otra cosa mientras estábamos en cuarentena y en epidemia, y mira que hay en algunas zonas del planeta que las epidemias estas, tela marinera lo que pueden suponer. Vamos a poner, por ejemplo, los campos de concentración en Grecia, en las islas griegas, con los refugiados. En el campo de Moria creo que estaba hecho para 3.000 o 7.000, y que creo que ya estaban en 21.000 personas. Por supuesto, allí ni tienen ducha personal, ni baño, ni agua corriente para todos, ni por supuesto tienen mascarillas, guantes y equipos de protección. Bueno, como decía, hay algunas zonas del mundo en el que la cuarentena ha sido y será terrible. Pero mientras estábamos aquí en cuarentena, el ejército de Israel en Cisjordania a los palestinos, cada día que pasaba, les destruía. Es decir, cogen una pisonadora, una retro, y les destruye la casa a los palestinos como castigo, ¿no? Además de que están ahí encerrados en un muro, de vez en cuando los bombardean y tal, pero como castigo, además, cada día van allí las retroexcavadoras y les destruyen las casas, ¿no? Bueno, pues estos días de epidemia en Cisjordania, el gobierno de Israel destruía una casa y media cada día de estos que hemos pasado en epidemia, que estamos pasando en epidemia. Bueno, mientras estábamos en epidemia, aquí en España y en el resto del mundo, para que veamos también las cosas que se están haciendo aquí. Bueno, mientras el rey se va de rositas a la República Dominicana, el ex rey, bueno, es rey, porque sigue siguiendo cobrando y toda la pesca, y le estamos montando allí un paraíso, iba a decir fiscal,
en la República Dominicana le están haciendo allí un montaje para que se lo pase a cuerpo de rey de categoría, mientras nos roban comisiones del AVE a la Meca. Bueno, pues mientras el tribunal dice que eso no va con ellos, porque el rey es inviolable, mientras ratifica la condena de 9 meses a un cantante, mientras dice que lo de los tuits mentirosos de Vox es libertad de expresión, pues mientras tanto los chavales de Alsasu siguen en la cárcel. Siguen en la cárcel con los problemas que se están produciendo en las cárceles por falta de medidas de protección a los presos y al personal de las cárceles. Bueno, pues los chavales de Alsasu, en una pelea de un bar de madrugada, llevaban la semana pasada, llevan 1.296 días metidos en la cárcel esperando sentencia. Qué cosas. El rey también está esperando en la República Dominicana, mientras se va de rositas con las comisiones a Arabia Saudí, y mientras aquí PP, Ciudadanos, Vox y PSOE dicen que no les van a investigar en el Congreso a los reyes. Bueno, pues mientras tanto los chavales de Alsasua, por una pelea de madrugada hace ya 3 años y medio, siguen en la cárcel. Cosas que no hemos aprendido. Bueno, vamos a ir hablando de... Nos queda tiempo, y hasta que quede tiempo vamos a poder comentar muchas cosas muy jugosas, ¿no? En Estados Unidos siguen peleando contra el racismo. Bueno, peleando algunos contra el racismo y provocando racismo otros, claro. Trump continúa siendo el racista que siempre fue. Y la semana pasada, como me quedé sin tiempo, no pude leeros una cartita de una persona que no sé quién es, pero en una red social escribió una cosa que nos viene muy bien a los españoles para que nos demos cuenta de que también nosotros, sin darnos cuenta, algunos incluso como yo, que creemos tener las cosas muy claras, pues incluso para la gente que lo piensa que tener claro, incluso para ello nos llevaremos alguna sorpresa cuando os lea una cartita que tengo aquí, de una mujer. Un recuerdo para todos los luchadores de todo el mundo que están peleando contra el racismo y contra la campaña de las redes sociales de todas las mentiras que nos cuentan también aquí en España las derechas abanderadas y lideradas por Vox, que también están fomentando el racismo y el odio hacia el que es diferente. Bueno, pues en esta carta que os comento, a ver dónde la tengo, aquí. La chica esta, la mujer esta, lo comenta y lo titula de la siguiente forma. El racismo, lo último que hace es matar. Y os lo voy a leer porque es muy, muy didáctico, muy instructivo. Mirad qué cosas hace el racismo poquito a poco hasta que lleguemos a matar negros o gitanos o judíos. Mirad lo que hace el racismo. Lo primero que hace es decir sudaca. Decir gitano para decir maleante. Hacer chistes con los rumanos y el cobre. Llamarle moro de mierda. Decir negrito o de color. Mirar con desprecio al que habla en otro idioma. Recalcar que su origen es argelino cuando es un delincuente y francés cuando es un deportista de élite. Tirarle un plátano a un negro en un partido. Y ahora viene lo gordo. Permitir que eso no tenga consecuencias. Alguno o alguna de lo que nos esté escuchando dirá, yo no tiro plátanos a un negro. Alguno sí que los tirará en un partido. Pero lo gordo y lo grave viene cuando permites que eso no tenga consecuencias. Seguimos. Tratar con desprecio al extranjero que va a realizar cualquier trámite.
burlarse de alguien cuando está en una cola y no entiende, no sabe, te pregunta o algo por el estilo, ¿no? Empezar con un no soy racista y terminar con un pero. ¿Cuántos conocemos todos que dicen eso? Pagar menos a un inmigrante aprovechando su vulnerabilidad. Que levante la mano quien no lo esté haciendo eso. Más, preguntar 20 veces a un español no blanco que de dónde es realmente. Decir que es muy guapa para ser negra. Imitar un acento para burlarse. No alquilar el piso a Yusra por llamarse Yusra. No contratar a Ahmed por llamarse Ahmed. Usar expresiones como una merienda de negros, culpable yo mismo, el mismo yo. Callar ante cualquier comentario o actuación racista. Día a día, gotita a gotita, con ayuda de todos se colma el vaso en el que algunos terminan ahogándose. El racismo empieza en ti diciendo Machu Picchu y acaba con George Floyd asesinado por su color de piel. Aunque nos cueste asumirlo y reconocernos como parte del problema. Me imagino que duele reconocer nuestra parte de culpa, ¿no? Pero creo que si tenemos que recuperar y solucionar el problema, habrá que empezar a tomar nuestra parte de culpa en todas estas cosas, ¿no? Porque vamos a ver más cosas. Seguimos. Más cosas que tenemos que ir aprendiendo. Hemos estado aplaudiendo a los sanitarios durante un montón de días por la tarde, a las 8 de la tarde, agradeciendo la labor, ahí, sacrificando su salud, su vida, su tiempo, su familia, todo. Hemos aplaudido a los maestros que están haciendo lo que os he comentado hace un momentín, ¿no? Trabajar ahí 25 horas al día atendiendo a los alumnos en sus casas. Hemos aplaudido y hemos reconocido la labor de agricultores, de autónomos, de transportistas, de pequeños artesanos o talleres, intentando mantenernos en marcha a pesar del riesgo, ¿no? Pero no nos hemos enterado de nada. Y ahora os voy a leer una carta que me ha dejado maravillado. Lo leí el domingo pasado. Es de una sanitaria. Y nos pasa como con el racismo, con los sanitarios. Les estamos aplaudiendo y agradeciendo y haciendo elogios sin parar. Además con todo el motivo del mundo, ¿no? Pero fijaros, los políticos se llenan la boca agradecimiento en el Congreso de todos los partidos, de cualquier color del arco parlamentario, diciendo la labor de los sanitarios, pero mientras algunos siguen privatizando en la Comunidad de Madrid hospitales, siguen despidiendo sanitarios porque se les acaba el contrato en precario, mientras algunos siguen haciendo lo que seguían haciendo antes desde hace 20, 30, 40 años, privatizando la sanidad, precarizando la educación, la sanidad, y mientras millones de españoles siguen votando a esos partidos de derechas y algunos de izquierdas, que a veces corrige su rumbo, ¿no? Pero mientras algunos millones de españoles siguen votando los partidos que han precarizado y privatizado y acabando con la sanidad y la educación pública y con todos los servicios públicos y de aquí, de España y de otros países, ¿no? Bueno, pues podíamos haber aprendido que con esta epidemia, deberíamos de saber que los servicios públicos son absolutamente imprescindibles y que deberíamos de estar reforzándolos y ampliándolos. Pero seguimos sin aprender. Y os voy a demostrar hasta qué punto seguimos sin aprender con una cartita de una mujer que se llama, una sanitaria,
Almudena Álvarez García, de Vitoria, en Álava. Os lo leo y duele un montón leer esto, de verdad. Espero que los que hayáis estado aplaudiendo recapacitéis y recapacitemos todos, sobre todo a la hora de votar, por ejemplo, ¿no? Al parecer, a los futbolistas privilegiados que cobran un pastizal y a los que hace tiempo se les hizo el test de la COVID, no les apetece jugar sin público. No es lo mismo, dicen. A mí tampoco me apetecía trabajar con delantales de plástico, gafas donadas, manguitos que nos hacíamos con bolsas de basura y que nos pegábamos con esparadrapo, con 2 pares de guantes, 2 mascarillas con vida útil de horas, reutilizándolas una semana. Te duele la cara, la cabeza, no ves, te pica todo. No puedes ni beber aunque sudas a mares. Lo que he cobrado no paga la preocupación de llevarte la enfermedad a casa, ni la pena de ver lo que hemos visto. Personas muriendo solas, ojos que solo eran miedo. Lágrimas de pacientes, de compañeras y propias. Y nadie nos había preparado, ni física ni psicológicamente. En 4 meses, atentos, en 4 meses acumulo ya 7 contratos. He perdido los días de asuntos propios y no tendré vacaciones. Mi último contrato es de 22 días. Finiquito y a por el siguiente. El test me lo han hecho a finales de abril. 2 meses después de vivir con pacientes con COVID-19. Señores futbolistas, yo añado, señores españoles, hagan su trabajo. Esto ya no es lo mismo para nadie. ¿O es que aún no se han enterado? Es dolorosísimo ver que seguimos sin enterarnos. Bueno, esto, un sanitario. Para que veáis lo que estamos haciendo el pueblo español, votando partidos de derecha, que está provocando que sanitarios como esta mujer estén en estas condiciones, y todos los españoles que deberíamos de saber estas cosas antes de meter la papeleta de voto en la urna. Y dedicado para todos los de aquí simpatizantes de Vox, para que sepamos a continuación que... ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Aquí. No lo tengo apuntado por aquí, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Llevamos, durante toda la pandemia, 6 semanas sin barcos de rescate en el Mediterráneo. Si nos estamos quejando de la cantidad de muertos que está provocando el capitalismo porque quiere abrir el mercado rápidamente y los puestos de trabajo a toda velocidad, imaginaros lo que estamos haciendo con todas las personas, seres humanos que están atravesando el Mediterráneo, incluidos los 3 meses de epidemia, y durante 6 semanas, mes y medio, no ha habido ningún barco de rescate. Los simpatizantes de Vox supongo que dirán que menos negritos llegando a Europa. Se ahogarán todos en el mar y nos evitarán tener que preocuparnos de seres humanos. Bueno, pero no hay más cosas que nos hemos olvidado, que no hemos aprendido. Estábamos aplaudiendo también al pequeño comercio de proximidad que teníamos en la calle, en la esquina, al otro lado, a la vuelta, en la plaza. Ese tiendecita que tenía un poquito de todo, ese ultramarinos, esa carnicería, esa pescadería, esa pequeña tienda o ese pequeño taller que nos arreglaba la papeleta para poder seguir
encerrados en casa para no contagiarnos. Y les aplaudíamos de vez en cuando, alguien se acordaba de ellos. Es curioso pensar que nosotros durante los 10 años, madre mía, 10 años que llevamos en estos micrófonos, decimos que deberíamos de cambiar el sistema económico y vivir y trabajar con las pequeñas tiendas que tenemos aquí al lado, con el negocio de proximidad y olvidarnos de las grandes superficies, los centros comerciales, las grandes multinacionales. Y nos alegrábamos, yo por lo menos me alegraba mucho, de que hubiéramos aprendido a la fuerza que deberíamos de cambiar de hábitos de consumo y de trabajar con la tiendecita que tenemos aquí al lado, ¿no? Y fíjate, también lo hemos olvidado a toda velocidad. Este lunes pasado, hace 4 días, a mí me daba vergüenza ver a los españoles y a las españolas en cola ante las puertas de los centros comerciales celebrando la vuelta a la subnormalidad. Que rápidamente hemos olvidado que el que nos ha sacado las castañas del fuego durante estos días, exponiéndose a contagios, también para poder comer, por supuesto, era la tiendecita pequeña que teníamos aquí en la esquina, al lado. Y ahora una pandilla de subnormales, con todo el respeto del mundo, pero hay que darse cuenta de las cosas como son, estaban celebrando que los centros comerciales estaban abiertos ya. Nos hemos olvidado rapidísimamente de algo que deberíamos de haber aprendido muchísimo tiempo atrás, ¿no? Pero también nos hemos olvidado de un montón de cosas que hemos aprendido en el confinamiento. Hemos aprendido que la vida no es solo trabajo, que como seres humanos tenemos derecho a muchos placeres, a muchos derechos. Tenemos derecho a la cultura, al ocio, a tener tiempo libre, a no tener prisa, a no tener que irnos al otro extremo de la provincia para ir a trabajar, a disfrutar de la cultura, del arte, del cine, de leer, de pintar, de escribir, de música, de hablar, de tener familia, de disfrutar de los hijos, de los padres, de los abuelos, de no tener prisa, ya lo he repetido 2 veces. Y hay mucha gente con la que he hablado y comentaba... ¿Tenemos tiempo? Un minuto. Un minuto. Pues leo directamente la carta para que veáis que no soy Sí. yo solo, hay mucha gente más que piensa como yo. Y dice, no quiero volver a la normalidad. No quiero volver a la normalidad. Lo siento. A pesar de todo, he disfrutado de un tiempo muy reparador. Para mí ha sido un regalo. Y ahora no. No es atractivo volver a caminar por las calles llenas de gente. Dejar de escuchar el sonido de los pájaros. No tener tiempo para sentarme en el banco del patio y tomar el sol, pintar, leer, escuchar música, ver cine. Tengo mono de tranquilidad y no me apetece el mundo de antes, aunque esté lleno de reclamos y todos lo alaben. Dejadme, por favor, en mi soledad, solo en el monasterio de mi casa, pasear por el claustro de mi espacio interior donde se oyen mis pasos. Dejadme, por favor, ponerme la capucha del silencio y no tener ni reloj ni calendario. Ya. No me voy a hacer ilusiones. La realidad es la que es. Volveré a poner cada noche el despertador y a despertar dormido, a caminar deprisa, a escuchar 1000 conversaciones, a sentirme empujado, arrastrado, manipulado por 1000 obligaciones cotidianas y poco a poco mi pulso se irá acostumbrando nuevamente a un latido más dinámico. Me engañará el mundo con sus juegos de magia y hasta creeré montarme en una divertida noria que me sube y me baja sin sentir el gran mareo que me produce por dentro. Pero una cosa sí ha cambiado para siempre, porque he conocido otro espacio y es un lugar posible para mí. Hay un rincón al ras del suelo donde sentarme cara al sol y mirar las nubes pasar, o cerrar los ojos y escuchar el mar. De vez en cuando me he prometido volver. Allí hay un cachito de mi felicidad. Os lo dejo ahí para que vayáis pensando
en todo lo que no deberíamos olvidar. Y con este mensaje y con todas mis recriminaciones, que espero que me perdonéis, terminamos el programa. Continuaremos el próximo jueves. Muy bien, compañero, que pase buena semanita. Igualmente para Hasta todos. luego. Pero siguen, no paran, pálame, que te la voz, del mundo entero, del mundo entero. Todos los jueves de 2 a 4 repasamos la mejor música internacional de todos los tiempos aquí en Radio Buñol. Grupos, artistas en